Alarmante. Denuncian autopsias en centros clandestinos para ocultar torturas a presos fallecidos. Nicolás Maduro confirma delegación de Estados Unidos en Venezuela. Maneros, nueva modalidad de venta de divisas toma la frontera. Demanda en emergencia. Francia pide que Irán y Venezuela vuelvan al mercado petrolero. Por $50 matan a un joven en Vargas por una deuda. Rebelión indígena. Congreso de Ecuador reanudará hoy el debate sobre destitución de Guillermo Lasso. Comenzamos. A partir de este momento, usted está en Noticias Impacto Venezuela. El equipo está listo para llevarles la presente emisión de noticias. Comienzo invitándoles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube. Soy Carla Salcedo Flores y de esta manera comenzamos. Preste atención a esto. Una ONG defensora de derechos humanos denuncia la existencia de centros clandestinos de medicatura forense para desvirtuar casos de torturas de presos políticos en Venezuela. Así como lo escuchó. Mildred Manrique nos trae los detalles. Desde la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia alertaron sobre las trabas del sistema de justicia venezolano en las denuncias de torturas de los presos políticos y sus familiares. Esto ha traído como consecuencia de que en muchas oportunidades los familiares no pueden denunciar porque los funcionarios encargados de recibir estas denuncias o no las reciben o desconocen la legislación en esta materia. En el 80% de los casos denunciados no hemos tenido respuesta. Incluso hemos insistido en casos que hemos venido denunciando desde el año 2019. La Comisión Nacional contra la Tortura, creada por la administración de Nicolás Maduro, de la que se desconoce quiénes la integran, y la implementación de la ley de reparación a las víctimas, es solo una fachada ante instancias internacionales de derechos humanos, según los abogados miembros de esta ONG. Trae nuestro informe que en el 100% de los casos los médicos forenses no reportan el estado real de las víctimas. Sabemos que se han reportado centros clandestinos, incluso de médicos forenses, que se prestan para hacer unos informes médicos donde no se reflejan las torturas que tienen las víctimas, y este es otro de los asuntos que debe atender inmediatamente esta Comisión Nacional contra la Tortura. Los abogados denunciaron que desde el sistema de justicia siguen maquillando los expedientes de presos políticos para proteger a los responsables de crímenes de lesa humanidad. Es decir, que estamos prácticamente en cero porque no hay una investigación, y mientras no haya una investigación y no haya una determinación de responsabilidad, va a seguir habiendo impunidad en el país y esto va a seguir sucediendo, y no como lo estamos recomendando, que se repare a las víctimas, que se castigue a los culpables de manera de que esto no vuelva a suceder. Aún no hay avances significativos en relación a la investigación de más de 100 casos de presos políticos que adelantan instancias internacionales en el país, según la ONG Coalición por los Derechos Humanos, quienes además denuncian que tanto los presos políticos como sus familiares se les sigue violando sus derechos y están siendo tratados como presos comunes. Y como información de última hora les contamos que Nicolás Maduro a últimas horas de la noche de ayer confirmó que una importante delegación de Estados Unidos habría llegado a Venezuela, al tiempo que le envió un mensaje a Emmanuel Macron anunciando que Venezuela aparentemente está lista para introducirse en la venta de petróleo al mercado europeo. Escúchelo. Estoy en comunicación con Jorge Rodríguez, porque Jorge Rodríguez a esta hora está recibiendo a una delegación del gobierno de los Estados Unidos, una importante delegación del gobierno de Estados Unidos que ha llegado a Venezuela hace 2 horas y está trabajando para darle continuidad a las comunicaciones iniciadas el 5 de marzo y para darle continuidad a la agenda bilateral entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela. Estaba en comunicación con el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, quien a esta hora, exactamente a esta hora, está reunido con esa delegación, donde, bueno, seguimos conversando diversos temas.
Y a pesar de que hay un número considerable de averiguaciones ante la Corte Penal Internacional, la ONU y la OEA sobre delitos de lesa humanidad, Diosdado Cabello considera que es ridículo decir que en Venezuela hay violación de derechos humanos. También manifiesta que en el país hay pleno ejercicio de la libertad de expresión. Escúchelo. El chantaje se acabó. Pero aquí se respeta el derecho. Ahora, tú sabes que hay personas que utilizan la función de periodistas para agredir, para señalar, para mentir. Eso es aquí en Venezuela ocurrió y eso es lo que queda. La mayoría se ha ido de Venezuela. Hoy día esa gente que antes utilizaba esa carga contra el chavismo, lo utiliza contra la misma oposición. Por ahí hay programas que se mantienen sacando los videos de lo que dicen estos periodistas. La guerra entre ellos es a muerte. Ahora, la señora Bachelet debería revisar lo que ocurre en otros países. Es ridículo, en verdad es ridículo el planteamiento de la señora de decir que aquí en Venezuela hay violaciones de los derechos humanos en lo que se refiere a libertad de expresión. Llegó el momento de la pregunta del día. Queremos interactuar con ustedes aquí en nuestras redes sociales y también en nuestro canal de YouTube. La pregunta del día: ¿crees que en Venezuela se permite el libre ejercicio del periodismo como un valor democrático de esta nación? Seguimos con más de Noticias Impacto Venezuela. El estado Táchira se ha convertido en la casa de cambio más grande del mundo. Expertos alertan sobre la proliferación de los denominados maneros o personas que venden divisas en las esquinas. Esto podría ser indicio de que las mafias transfronterizas buscan convertir al Estado en un corredor para el lavado de activos. Esto con el fin de legalizar el dinero proveniente del crimen. Marine Glot nos cuenta más. Pareciera que los maneros llegaron al estado Táchira para quedarse. La venta de divisas bajo esta modalidad en la zona fronteriza se ha incrementado exponencialmente durante los últimos meses. Llama la atención que en zonas populares comerciales de Táchira se proliferaron las personas que ofrecen divisas en calle o maneros. Esto podría estar relacionado con la necesidad de las mafias de blanquear lo que llega de manera ilícita. Pues la mayoría de esos grupos manejan efectivo y para tú poder legalizar el efectivo pues tratas de manejarlo a través de casas de cambio o a través de las personas que pones allí a hacer cambios en el terminal o en la parada o en los diferentes puntos donde tú ves a estas personas con el efectivo. Entonces, por lo general, no siempre, ni es así, pero por lo general, muchos de estos grupos que se basan en narcotráfico o grupos irregulares o personas que te cobran, que te extorsionan, ellos legalizan ese dinero a través de estas operaciones. El 99% de los habitantes de Táchira voltea bolívares a pesos, compra y vende pesos o dólares. Más del 90% de las transacciones ordinarias en el estado se hace en moneda colombiana. En el estado Táchira se podría decir que es una de las casas de cambio más grandes del mundo. Aquí el 95%, calculo yo, simplemente hacer salir y preguntarle a las personas más de, si le hago preguntas a 10 personas en la calle, por lo menos 9 me van a decir que reciben o que todos los días están cambiando bolívares por pesos, pesos por dólares. Y la gente últimamente solo busca bolívares para pagar los servicios. Que Colombia derogue la resolución 008 que permite a las casas de cambio establezcan la tasa diaria en base a la oferta y la demanda. Es la petición de los mismos oficialistas. Esa resolución 008 que ha servido como punta de lanza para golpear la moneda venezolana porque ampara, le da piso jurídico a todas las casas de cambio, a las mafias cambiarias para, según sus intereses, devaluar, depreciar arbitrariamente. Para acabar con las mafias, sostienen los economistas, se debe reabrir la frontera, establecer casas de cambio del lado venezolano y activar políticas financieras efectivas.
En Táchira, Marineglot, Somos Impacto, Venezuela. Y Francia desea que los países productores de petróleo incrementen su producción, sugiriendo que Irán y Venezuela pueden volver al mercado mundial. Taitir Calderón nos cuenta más. El mandatario francés destacó la necesidad de que los países productores bombeen más y de forma excepcional, pidiendo que se diversifiquen las fuentes de abastecimiento, incluyendo Irán y Venezuela en el mercado. Sostienen que deben explorarse los recursos de otros lugares y que esto permitiría frenar las alzas de los precios, facilitando el abastecimiento de los países más afectados por la guerra de Ucrania. En cuanto a un aumento de la producción, la presidencia francesa apuntó que el presidente estadounidense Joe Biden tiene previsto hablar sobre este asunto durante su visita a Arabia Saudita en el próximo mes de julio. Sin embargo, la reintroducción de Irán y Venezuela en el mercado petrolífero choca con varios problemas de fondo. Ambos países siguen sometidos a sanciones estadounidenses. Washington se reserva su propia política bilateral respecto a ambas naciones. Estados Unidos sigue teniendo graves sospechas sobre las posibles complicidades de Teherán en la financiación de grupos terroristas. Desde Caracas, Taitir Calderón, Somos Impacto, Venezuela. Nos vamos con información de sucesos. Un disparo mortal habría recibido un joven la madrugada de este domingo luego de protagonizar un altercado con otro hombre que le cobró una deuda de $50 que contrajo por, oiga bien, comprar presuntamente droga. Ami Torres nos cuenta la noticia. Plenamente identificado se encuentra el sujeto responsable de dispararle en al menos 3 oportunidades a Darwin Manuel Escobar, de 28 años, quien lamentablemente murió a pesar de que corrió desesperadamente por salvar su vida. Y escuché 3 tiros. Después que escuché los 3 tiros, escuché que estaban pidiendo ayuda. Me pareció la voz conocida y cuando salgo veo la persona tirada en la calle, pero veía nada más los pies. Cuando me acerco es que me doy cuenta que era él. Los hechos ocurrieron a eso de las 5:20 de la madrugada en el sector Segundo Javillo de Vía Eterna, Catialamar, una zona que había sido saneada por efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana desde hace más de 10 años. Aunque los familiares desconocen qué ocurrió, mencionan que la víctima estaba disfrutando de una fiesta. Supuestamente estaban en una fiesta. Tenían unos 15 años por aquí arriba. Era lo único que se sabe. Lo único que sé. Los cuerpos de seguridad tomaron el sitio a fin de dar con el responsable, que según las primeras investigaciones accionó el arma en venganza porque Escobar le debía $50 por la venta de una supuesta droga. El mayor de 4 hermanos y quien deja a una niña de 9 años en orfandad fue llevado primero al Hospital Alfredo Machado de Catialamar y posteriormente ruleteado por el Hospital Periférico de Pariata y Seguro Social de La Guaira, donde finalmente falleció. Con su deceso se elevan a 11 las muertes violentas en el litoral central en lo que va de año, la segunda por arma de fuego. Desde el Estado Vargas, Ami Torres, Somos Impacto, Venezuela. Las lesiones personales en perjuicio de menores predominaron por encima de los homicidios durante las 72 horas del fin de semana en Caracas, la capital del país. Santiago Gutiérrez nos amplía qué pasó durante este fin de semana. A pesar del temor por las amenazas de muerte, algunos familiares se atrevieron a denunciar públicamente las agresiones. Por ejemplo, en el 23 de enero, esta mujer y su hijo de 12 años de edad fueron salvajemente golpeados. El autor, su esposo y padre del menor. Llegó como molesto a la casa, pidiéndome supuestamente una cadena de oro que yo le tenía guardada. Le dije que se esperara, pero no quiso esperar y bueno, se puso agresivo y se nos fue hacia encima. ¿Qué te hizo a ti en particular? Me dio con un palo, me metió varios golpes. ¿Y al niño también? Y al niño también. ¿Qué le hizo al niño en particular? No, le pegó. Le metió varios golpes y le estaba haciendo como una llave para ahorcarlo. También en Catia, pero en las lomas de Urdaneta, al oeste de Caracas, otra menor, de igual manera de 12 años de edad, fue lesionada por una vecina. Bueno, una vecina de allá del edificio donde yo vivo la agredió. Ella estaba en la planta baja, ella es una menor. Me le agarró por los cabellos a traición hacia ella estaba de espalda, le dio varios golpes, le dio una patada. La niña ayer no me durmió con un dolor de cabeza muy fuerte y entonces yo iba a arreglar ese problema con ella directo, pero mejor lo pensé y me vengo por lo legal.
Solo 3 homicidios se registraron durante el fin de semana, mientras las lesiones personales se incrementaron en un 40%. Precisamente Katia y Petare se convirtieron en las 2 parroquias donde hubo mayor incidencia de lesiones personales durante este pasado largo fin de semana. En Caracas, Santiago Gutiérrez, Somos Impacto Venezuela. La falta de una centrífuga refrigerada y las deficiencias de reactivos mantienen a medias la operatividad del banco de sangre del hospital de El Tigre en el estado Anzoátegui. Jesús Albino con la noticia. El jefe del banco de sangre del nosocomio tigrense, Fernando Guevara, indicó que desde hace 6 años aproximadamente no cuentan con una centrífuga refrigerada, elemental para obtener concentrado plaquetario y plasma fresco congelado. Paciente con leucemia y le damos la quimioterapia de inducción. Nos vemos atados porque no tenemos concentrado plaquetario y este concentrado plaquetario hay que traerlo de Bolívar. La otra deficiencia que registran es en la serología para despistaje de enfermedades de los donantes. Carecen de reactivos para detectar virus HTLV, lo que representa una gran limitante a la hora de efectuar transfusiones, en especial para aquellos que la meritan de emergencia. Laboratorio privado y haga la prueba de HTLV, una prueba que vale en el mercado entre 8 y 10 dólares. Como otra grave falla, el hematólogo señaló la falta de hemoclasificadores que se requieren para realizar el tipiaje y saber a qué grupo sanguíneo pertenece una persona. Indicó que en un laboratorio privado actualmente este tipo de pruebas oscila entre 8 y 10 dólares. Jesús Albino, Somos Impacto, Venezuela. Y un estudio realizado por el Council of the Americas arrojó que Venezuela lidera el ranking en América Latina como el país donde menos se combate la corrupción. Por eso salimos a la calle para que sean los venezolanos quienes nos digan cómo perciben ellos la corrupción. Y esto es lo que la calle dice. La corrupción como tal no va a desaparecer. En 2021, Venezuela se ubicó como el 4º país más corrupto del mundo, según el informe de Transparencia Internacional. Resulta aún más desesperanzador para los venezolanos saber que en América Latina somos el país que menos lucha contra este flagelo, pues no es prioridad para el gobierno. ¿Crees que hay mucha corrupción en Venezuela? Todavía, bastante. Yo diría que sí, si hay corrupción. Yo creo que se vería más que todo en lo que es los altos mandos, o sea, me refiero a instituciones grandes que son del Estado. La cultura lastimosamente venezolana se presta, no todo el mundo, tampoco podemos generalizarlo. En una parte sí se ha visto bastante resultado, porque por lo menos en cuanto a seguridad ha habido muchas alcabalas y uno se siente un poquito más seguro y se ha visto pues. Sin embargo, hay venezolanos que ven la corrupción con un rostro diferente. La corrupción es parte de la normalidad de la vida social, de la vida, económica. ¿Y está usted de acuerdo con la corrupción? No, estoy de acuerdo con lo que hace el hombre, la vida económica. Pues la corrupción siempre es una parte que llevas tú pegada, tú la llevas, tú eres un corrupto. O sea, yo creo que tú eres corrupto. ¿Por qué? Porque tú hablas de corrupción. Si el político hace y le queda algo, está bien. No hay problema. ¿Está usted de acuerdo con eso entonces, con esos focos de corrupción? Que se ayude. Hay algunos que piensan que el mayor foco de corrupción está dentro de las propias instituciones del Estado. ¿Cree usted que actualmente en Venezuela las instituciones luchan por acabar con la corrupción? No, si son el centro de la corrupción. Ya es indiferente en donde tú entres en algún organismo del gobierno, que tú tengas que hacer algún trámite y bueno, tengas que motivar al personal de allí para que te puedan agilizar un proceso que debería ser sencillo y rápido pues. En un comunicado reciente, la ONG Transparencia Venezuela indicó que el contrabando de oro, drogas y combustible, así como actividades ilegales en puertos y aduanas venezolanas, amparadas presuntamente por funcionarios corruptos, generan más de 9.400 millones de dólares al año a organizaciones criminales. Sandino Ignacio Yaguares, Somos Impacto Venezuela.
Y el Parlamento de Ecuador retoma este martes el pedido de destitución del presidente Guillermo Lasso, quien el pasado viernes denunció un intento de golpe de Estado en su contra en el marco de las manifestaciones indígenas por el alto costo de la vida. La sesión está convocada para las 11 de la mañana hora local, luego de que fuese suspendida el pasado domingo tras la intervención de varios legisladores. La petición de destitución se presentó bajo la causal de grave conmoción interna, debido a las manifestaciones contra el alto costo de la vida y las políticas económicas del Ejecutivo, que este lunes cumplieron 15 días. La bancada Unión por la Esperanza afín a Correa invocó el numeral 2 del artículo 130 de la Constitución sobre la posibilidad de destitución en caso de grave crisis política y conmoción interna. En un documento, el presidente Guillermo Lasso señaló que la Asamblea tendrá la obligación constitucional de probar y justificar que han ocurrido dos condiciones diferentes y simultáneas para proceder con la destitución, al considerar que ninguna de las dos se cumple ni se ha aprobado. El mandatario anunció el domingo por la noche una reducción de 10 centavos de dólar que deja el diésel en $1,80 y la gasolina en 2,45, medida que no satisface por completo a los manifestantes, que piden que los precios sean fijados en 1,50 y 2,10 respectivamente. Los ecuatorianos que buscan el diálogo encontrarán un gobierno con la mano extendida. Los que buscan el caos, la violencia y el terrorismo, toda la fuerza de la ley. Los cortes de ruta y la toma de más de 1.000 pozos en medio del estallido tienen en jaque al sector petrolero, principal rubro de exportación. El gobierno afirmó que si las protestas continúan, el país podría paralizar el martes toda la producción de crudo. Y una de las parejas más queridas del espectáculo venezolano y también de Latinoamérica compartió en redes sociales cómo fue la llegada al mundo de su segundo bebé. Bárbara Orozco con la información de todo el espectáculo. Bárbara, te escuchamos. Aran de las Casas y Rosemary Marval mostraron su felicidad mediante las redes sociales por el nacimiento de su hija Aranza Andrea de las Casas Marval. La incertidumbre se apoderaba de los seguidores de esta pareja, quienes preguntaban constantemente cuándo nacería el segundo hijo. La desaparición de las redes sociales de Rosemary hizo sospechar que pronto llegaría Aranza, la hermanita menor de Ian Gael. Pero fue este fin de semana que Aran y Rosemary decidieron compartir en las redes sociales que su hija nació el 23 de junio a las 10:15 de la mañana. Pero además detallaron cómo fue todo el proceso del parto, una experiencia que llenó de alegría al arte y espectáculo venezolano. Otro de los videos que se hizo viral este fin de semana fue el momento en el que el cantante venezolano Nacho subió al escenario a un gran fanático. La mamá de este chico se ganó las entradas al concierto y decidió cumplirle el sueño a su hijo de llevarlo al concierto de su artista favorito. Pero lo que impresionó a todos fue que el cantante lo subió a la tarima para que fuera parte del show junto a Mafio. Y en otras noticias, en estos momentos las autoridades mexicanas investigan y mantienen bajo su poder el arma que causó la muerte de la cantante mexicana Irma Lidia. Su esposo de 79 años está detenido tras ser acusado de homicidio poco después de que intentó huir con su chofer. Y ya saben que nosotros estaremos por acá, como siempre, llevándole las noticias más resaltantes en materia de entretenimiento. Yo soy Bárbara Orozco y nos vemos en una próxima emisión. Amigos, le ponemos punto final a la ronda de noticias Impacto Venezuela. Recuerde que hay un portal abierto para todos ustedes, www.impactovenezuela.com. Mis redes sociales, @Carla Salcedo Flores. Que pasen todos un feliz martes.